Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad, mi amor, siempre luchando por ser para ti un grato olor. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad, mi amor, siempre luchando por ser para ti un grato olor. Señor, Señor. Hermano Carlos Iñones, bienvenido a esta reunión número 131 de Juventud Unión Virtual. HUV, la palabra es suya. El Señor les bendiga. Gracias por esta oportunidad. Quiero verificar si me escuchan bien. Sí, perfecto, muy bien. Pues quiero comenzar por compartir mi sentimiento con ustedes, porque fui invitado para estar con ustedes el sábado en la noche. Y lo primero que dije en la congregación donde me reúno allá en Caguas, Puerto Rico, le comuniqué a la congregación la esperanza que obtuve al escuchar a ustedes. Tengo 66 años. Me bauticé en el 1979. Desde entonces vengo sirviendo al Señor. Y una de mis preocupaciones más grandes como predicador es pensar en manos de quién va a quedar la iglesia cuando nosotros los viejos nos vayamos. Y al verlos a ustedes en este ministerio y al escuchar su sabiduría, al escuchar la profundidad que ustedes tienen en la manera que oran, en la manera que se expresan, en la manera que se comunican con Dios, pues me llené de esperanza y me llené de gozo al verlos en este ministerio. Y les quiero exhortar para que lo sigan haciendo, para que no dejen caer esta inspiración que el Espíritu Santo ha puesto en ustedes, de seguir llevando a la iglesia del futuro hasta que Cristo venga. Y me alegra saber que en el Señor ustedes han recibido esta sabiduría, esta inspiración y este deseo de estar aquí cuando yo sé que hay tantos jóvenes que se están perdiendo en el mundo y que no tienen en cuenta a Dios. Así que, amarrado al tema que escuché el sábado, pues se me ocurrió, ya que recibí la invitación, de traerles una segunda parte del tema: cómo mantenernos limpios en una sociedad corrupta. Y quisiera comenzar por establecer como un fundamento de esta meditación que vencer la corrupción del mundo que nos rodea es la batalla principal de todo creyente. Todo creyente bona fide, todo creyente que quiere agradar a Dios, se enfrenta a esa batalla.
de vencer la corrupción que nos rodea en este mundo en el cual vivimos. El apóstol Pablo nos habla de este tema en Efesios, el capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Y voy a pedir al joven que tiene esta cita que la lea para comenzar a darle forma a esta meditación. Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Vamos a escuchar esta lectura para comenzar la base de esta meditación. A ver, ¿quién tiene esta cita? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como vemos en esta lectura, ahora nos damos cuenta que nuestra vida se ha intercambiado. El Señor nos sacó de un mundo de corrupción. El Señor nos libró y nos rescató de la corriente del mundo. Y ahora nos ha dado una nueva identidad. El Señor nos ha dado ahora una nueva oportunidad para vivir una vida nueva en comunión con Él. Y en esta noche vamos a ir viendo algunos fundamentos que yo quiero dejar en la mente de ustedes que nos pueden ayudar a vencer esta corrupción que hay en el mundo. Ustedes son jóvenes y tienen ese gran reto, pero también les quiero decir que nosotros los viejos, los que llevamos ya años en la iglesia, aún viejos, enfrentamos ese mismo reto que ustedes enfrentan, porque la corrupción no tiene edad. La corrupción no discrimina en sexo, edad, raza, ni estatus social. Ataca a los pobres, ataca a los ricos, ataca a hombres, a mujeres, a viejos, a jóvenes, aún a los niños, ataca la corrupción. Y en esta noche vamos a ver algunos fundamentos que hay en la Escritura que el Espíritu Santo nos deja ver para que nosotros nos armemos con algunas herramientas importantes y poderosas que nos da la Escritura para enfrentar la corrupción y vencerla con éxito. El primer fundamento antes del primer fundamento quiero hablar de algunos factores que a veces nos hacen caer ante la corrupción. Y me gustaría que tomen nota de estos factores para que no bajen la guardia y no nos descuidemos. El primer factor, y estos factores yo los he identificado con las diferentes personas que vienen a consultoría pastoral o vienen a buscar ayuda cuando precisamente se han desviado de la fe. Y esto es un resumen que he venido haciendo a través de los años, donde he tenido que ayudar a tantos hermanos que se han descuidado y han caído. Y esta noche yo se los voy a pasar a ustedes para que ustedes creen conciencia y que cada vez que alguno de estos fundamentos o alguno de estos factores se asome a su mente, ustedes lo puedan identificar y reprender con oración y con la ayuda de Dios. El primer factor que hace que nos caigamos ante la corrupción es olvidarnos de quiénes somos, perder la conciencia de quiénes somos, cuando llega un momento donde tenemos que escoger entre la rectitud o la corrupción. Y ese momento le llega a todo cristiano, a todo hombre de Dios, le llega ese momento donde tiene que escoger o la corrupción o la rectitud. Y cuando ese momento llega, no nos podemos olvidar de quiénes somos. No podemos perder la conciencia de que ahora somos unos seres humanos a quienes Dios ha rescatado de la corriente del mundo, de la corrupción del mundo. El otro factor, y anoten este porque es muy importante, es la ausencia o debilidad de carácter. Y qué pena que esta noche no me dé tiempo para hablar de esto,
Pero la Biblia nos llama a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Y lo que esto significa es que nuestro carácter está lleno de grietas, nuestro carácter está lleno de baches, está lleno de defectos. Y por más que tratemos de perfeccionar nuestro carácter, siempre habrá grietas por nuestra humanidad y por nuestra imperfección. Pero con la ayuda de Dios, si queremos, podemos formar el carácter de Cristo en nosotros y podemos desarrollar ese carácter que Cristo quiere que desarrollemos conforme al nuevo hombre que Él quiere crear en nosotros. La ausencia o debilidad de carácter nos lleva a ser inconsistentes en la toma de decisiones. La ausencia o debilidad de carácter nos lleva a la pobre selección de conductas y actitudes. Nos lleva a debilidades que a veces nos impiden defender nuestras creencias y convicciones en Cristo Jesús. Y hay ejemplos en la Biblia de todo esto. Por ejemplo, David, el rey David, se olvidó de quién era y cayó en pecado con Jezabel. Su debilidad de carácter en ese momento lo llevó a seleccionar conductas y actitudes nefastas. Pero no voy a entrar en eso porque me desviaría y no tengo mucho tiempo y quiero cubrir otros aspectos de esta meditación. El otro factor que nos ayuda y nos motiva muchas veces a caer en la corrupción es la ignorancia y el desconocimiento de la moral de Dios. Tenemos que estar siempre alertas y buscar el conocimiento y la profundidad en las Escrituras del conocimiento de la moral de Dios. Y la moral de Dios quiere decir los principios de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué define a Dios? ¿Y cómo yo puedo imitar esos conceptos en mi vida? El otro punto, el otro factor que a veces nos lleva a la corrupción es la ignorancia y el desconocimiento que tenemos de mí mismo, de nosotros mismos. Cuando nos preguntan quién soy, muchas veces nos perdemos en esa pregunta, porque muchas veces no tenemos el conocimiento de quiénes somos. Muchas veces desconocemos cuáles son nuestras necesidades emocionales. Muchas veces desconocemos cuáles son nuestras fortalezas y más aún, muchas veces desconocemos cuáles son nuestras debilidades. Y precisamente, si no sabemos cuáles son nuestras debilidades y no estamos alerta en nuestras debilidades, vamos a caer víctimas de la corrupción. Porque caemos en la corrupción porque nuestras debilidades nos arrastran a la corrupción. Y por eso debemos de meditar y tener un amplio conocimiento de nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y si yo puedo entenderme a mí mismo, yo puedo vencer en la corrupción. El apóstol Pablo en Romanos el capítulo 7, esa cita no se la di a nadie, pero el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 7 nos habla de su vida, nos habla de su dilema, pero deja claro en ese capítulo 7 de Romanos que él está consciente de quién es él. Y habla de ese dilema, dice, yo no entiendo lo que me pasa. Cuando quiero hacer algo bueno, no lo hago. No entiendo lo que me sucede. Él no entiende lo que le sucede, pero sí está consciente de sus debilidades. Y las confiesa y cae en el plano de dependencia de Dios para poder tener la victoria ante las tentaciones y la corrupción. Y si un hombre como el apóstol Pablo tenía este dilema, ¿qué no se dejará para nosotros? ¿Qué no se dejará para ustedes, los jóvenes? Si el apóstol Pablo tenía ese dilema también en el momento de pensar y de decidir entre lo bueno y lo malo. El otro factor que nos lleva a la corrupción es la falta de estar en una verdadera comunión con Dios, con la deidad. Muchas personas confunden la relación con Dios y la comunión con Dios. Y son dos aspectos diferentes. Una cosa es relacionarse con Dios y otra cosa es tener una comunión verdadera y profunda con Dios.
Judas se relacionaba con Cristo. Judas estaba al lado de Jesús, guardaba el dinero de los apóstoles, tenía una relación con los apóstoles, pero no tenía una verdadera comunión con Dios. No tenía una verdadera comunión con Jesús. Los apóstoles tenían una relación con Jesús, los discípulos, pero en el momento de la crucifixión solo quedó frente a la cruz el que tenía verdadera comunión con Jesús, Juan y su madre. Y les doy este ejemplo para que vayan meditando en unos posibles futuros temas de cómo distinguir la relación con Dios a una verdadera comunión. Estos 5 factores son algunos de los que nos pueden hacer caer en corrupción. Y en esta noche vamos a atender esto para que vayamos entendiendo el primer fundamento que necesitamos para salir airosos ante la corrupción del mundo. He aquí el primer fundamento, tomen nota. Vamos a buscar la cita de Juan 15, 5 al 7. La persona que tenga esta cita, por favor, la puede leer para ir al primer fundamento que nos va a ayudar a escapar de la corrupción del mundo. Perdón, Juan 15, ¿qué, hermano? Juan 15, del 5 al 7. Ok, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hasta el 15, ¿verdad? Sí, hasta el 7, del 5 al 7. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen lo echan en el fuego y arde. Si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este versículo, yo quiero concentrarme solamente en 2 fundamentos o en 2 aspectos de este versículo y concentrarnos en el primer fundamento que necesitamos para escapar de la corrupción. Y el fundamento es el siguiente: necesitamos tener una dependencia absoluta en Cristo. Fíjense que este versículo 5 nos da la posición de Jesús, la posición de Cristo. Y la posición de Cristo es que Él es la vid. Él se posiciona como la vid. Y nos dice que nosotros somos los pámpanos. Y nos advierte que debemos de permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros. Y de esa manera vamos a llevar fruto. Y el fruto significa la obediencia que necesitamos para vencer la corrupción que nos rodea. También este versículo nos advierte que separados de Él, nada podemos hacer. La iglesia completa necesita depender del Señor. La iglesia no puede depender en sí misma de su obra, de los servicios, de las actividades. Eso es bueno, eso nos ayuda. Pero la dependencia tiene que ser en Cristo. Necesitamos depender absolutamente del Señor. La iglesia sin el Señor se muere. Y la iglesia somos nosotros. Y sin Cristo nos morimos. Sin Cristo desaparecemos. Sin Cristo la corrupción nos arropa. Por eso este versículo es tan importante que lo internalicemos en nuestra mente. Y si no te lo puedes aprender todo, apréndete lo que a mí me da la victoria todos los días de mi vida. Separados del Señor, yo nada puedo hacer. Tenemos que fomentar una dependencia absoluta y total en el Señor. ¿Y cómo expresamos esa dependencia? Haciendo lo que estamos haciendo esta noche. Esta noche, mientras hay miles y miles y millones de personas viendo la tele y Netflix y las películas y las series de televisión y todas esas cosas, nosotros estamos buscando la presencia del Señor. Estamos dependiendo del Señor y buscando su presencia y su rostro y el alimento espiritual para nuestras almas, para poder vivir en el día de mañana, para podernos refugiar en los fundamentos de Cristo cuando vengan los momentos de corrupción para tentarnos y sacarnos del camino. El rey David se quedó en el palacio
mientras el ejército fue a pelear. Esta noche nosotros estamos peleando, hemos salido a la guerra, a la batalla. No nos hemos quedado durmiendo, no nos hemos quedado de brazos cruzados. Estamos aquí en esta plataforma dando la batalla. Y esta es una manera de demostrar que dependemos del Señor. Depender del Señor significa que Cristo me hace falta, que yo necesito a Cristo, que yo necesito hablar con el Señor todos los días, que yo necesito meditar, que yo necesito cantar alabanzas a Él, que yo necesito servirle a otros, porque dependo del Señor y separado de Él, nada puedo hacer. Ese es el primer concepto que te invito a que guardes en tu mente. Separado del Señor, nada puedes hacer. Necesitas dependencia absoluta en Cristo Jesús. El segundo fundamento para vencer la corrupción en este mundo es crear conciencia de quién eres. Recuerda que uno de los factores por los cuales los cristianos caen en corrupción es porque se olvidan de su identidad como cristianos. Se olvidan de quiénes son. Y no nos podemos olvidar de quiénes somos. Por eso Pedro salió corriendo la noche que arrestaron a Jesús. Por eso los otros lo negaron. Porque se olvidaron de quiénes eran. Nosotros no nos podemos olvidar de nuestra identidad. En Tito, el capítulo 3, versículos del 3 al 7, nos habla en parte de esa identidad que el Señor ahora nos ha dado después que nos ha rescatado. Y quiero invitar a la persona que tiene esta cita que la lea para que podamos profundizar en esa identidad y que tomen nota de quién soy al lado de este fundamento. A ver, ¿quién tiene la cita? Dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Interesante cita esta que acabamos de leer. Si ustedes pueden darse cuenta, en el versículo 3, habla de lo que éramos antes, en otro tiempo, dice la Escritura. En otro tiempo éramos, esa era nuestra personalidad, esa era nuestra identidad, nuestro carácter en otro tiempo. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra identidad. Esa era nuestra forma de comportarnos antes de venir a Cristo. Pero por medio de la bondad de Dios nuestro Salvador, que nos rescató, como leímos bien en el libro en la primera cita en Efesios, ahora el Señor nos ha dado una nueva identidad. Y no sé si la puedes ver aquí, si la pueden ver, esa identidad revelada en los versículos 5, 6 y 7. Y yo los voy a guiar por si no lo han visto. Mi nueva identidad, soy un salvado. ¿Quién soy? Un salvado. Cristo me salvó. Versículo 5. Soy un regenerado. Fíjese que antes era un degenerado, pero ahora soy un regenerado. Ahora Cristo me ha dado una nueva generación. Él me ha hecho renacer de la simiente incorruptible. Y ya no soy un degenerado, soy un regenerado en Cristo Jesús. Soy un renovado por medio del Espíritu Santo. En el versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo derramó en nosotros el Espíritu Santo, por lo tanto, soy un templo del Espíritu Santo. Soy un justificado. ¿Y qué quiere decir eso? Que soy un justificado. Un justificado quiere decir, es una persona a la cual Dios no le imputa pecado, porque ha sido justificado en Cristo Jesús.
Esa es nuestra nueva identidad. Y por último, soy un heredero. Soy un heredero de esperanza y de vida eterna. Entonces me gustaría, si estás tomando nota, que tomes notas de estos fundamentos que ahora definen tu nueva identidad. Antes eras un rebelde, eras aborrecible. Antes eras un degenerado, y yo también lo fui. No te estoy atacando, estoy hablando de cómo éramos antes. Pero ahora nuestra nueva identidad, soy un salvado. ¿Quién soy? Un salvado, un regenerado, un renovado. Soy un templo del Espíritu Santo. Soy uno a quien Dios no le imputa pecado. Soy un heredero de la vida eterna. Ahora Cristo me ha dado una nueva identidad. ¿Y cómo esto me sirve para enfrentar la corrupción? Bueno, cuando llegan los momentos en que Satanás nos tienta, cuando llega el momento en nuestra vida, cuando Satanás pone en nuestra vida banquetes de tentaciones y de placeres y de deleites y de cosas incorrectas que no le agradan a Dios, yo tengo que recordar quién soy. Yo tengo que recordar lo que Cristo ha hecho en mí. Yo tengo que recordar el primer fundamento, que yo dependo de Cristo, y el segundo, que soy ahora una persona nueva en Cristo Jesús. Y no puedo echar a perder eso. ¿Sabes qué? El otro día le dije a la congregación en donde predico, en Caguas, le dije a la congregación que a Satanás le encanta nuestro sabor, porque nosotros ahora tenemos un sabor diferente. Ahora sabemos a Cristo, ahora sabemos a la eternidad, ahora sabemos al amor, sabemos a templanza, a mansedumbre, y tenemos un sabor diferente al que teníamos antes. Y sabes, a Satanás le encanta ese sabor. Así como a Dios le encanta nuestro sabor, el sabor que Dios nos ha dado, el sabor nuevo que Él le ha dado a nuestra vida, a Satanás le encanta ese sabor. Por eso dice el apóstol Pedro que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién Él quiere devorar? A los salvados, a los regenerados, a los renovados, a los que son templo del Espíritu Santo para llenarlos de inmundicia, a los justificados, a los que Dios no le atribuye pecado. Satanás los quiere devorar para hacerlos sentir culpables. Satanás quiere que perdamos nuestra herencia y por eso nos ataca con cosas corruptibles. La corrupción, como dije, no tiene edad, no tiene sexo, no tiene juventud ni vejez. Ataca a cualquiera. Así que sigamos estudiando este tema. No te olvides de tu identidad, de quién tú eres. Cuando quieras hacer este ejercicio, yo te voy a invitar. Este ejercicio yo lo hago. Yo me paro frente a un espejo por la mañana y digo, Carlos Quiñones, recuerda hoy que eres un salvado, que eres un regenerado, que eres un renovado, que eres templo del Espíritu Santo. Recuerda que eres justificado y un heredero de la gracia. No lo eches a perder. No las riegues. Como dice que en México, no las riegues, no la eches a perder. Porque el Señor ha hecho una gran obra en ti. Y yo te invito que hagas ese ejercicio. No te sientas ridículo ni tengas miedo en hacerlo. Por las mañanas, antes de salir de tu casa, párate y recuerda quién tú eres. ¿Quién eres tú? Eres una nueva persona con una nueva identidad que el Señor del cielo te ha dado. En Tito 3, del 3 al 7, que lo leímos también, lo acabamos de leer, dice que somos todas estas cosas. Pero mira cómo dice en Primera de Pedro 2:9. Esta cita yo creo que no la di a nadie. ¿Hay alguien que la tenga? No creo. Yo la voy a leer. Primera de Pedro 2:9 dice que somos, además de todo lo que ya dije, por si acaso estás tomando nota, sigue escribiendo, porque tu identidad en Cristo es mucho más profunda y grande que lo que tú piensas. Muchas veces nosotros lo resumimos muy rápido. Soy un cristiano y soy un hijo de Dios. No, no, no. Esta noche vamos a aprender a profundizar en esa identidad que Dios nos ha dado, porque esa identidad le costó a Jesucristo derramar su sangre en la cruz por nosotros. Y a través de esa sangre nos dio esa nueva identidad. Primera de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido.
En Apocalipsis el capítulo 1 dice que somos reyes y sacerdotes, porque Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. En otra cita de Pablo en Corintios dice que somos embajadores. Fíjate todas las cosas que somos. ¿Y cómo vamos a echar a perder esa identidad por ceder ante la corrupción? No podemos. Tenemos que defender esa identidad, como dije, porque esa identidad le costó a Jesucristo el derramamiento de su sangre y el dolor brutal que experimentó en su cuerpo físico y terrenal que Dios le dio para venir a ofrecer un sacrificio perfecto. Así que defiende esa identidad. Perdone que haga tanto énfasis y tanto hincapié en el punto, pero este es uno de los puntos más importantes, este es uno de los fundamentos más importantes para poder hacerle frente a la corrupción. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunas preguntas que yo quiero que guardes para una reflexión a futuro o que puedas meditar en ellas. ¿Qué creo de mí mismo? ¿Qué tú crees de ti mismo como cristiano? ¿Qué tú crees de ti mismo en esta identidad que Dios te ha dado? ¿Estás consciente de esa identidad? ¿Vives conforme a ella? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿En qué eres bueno? ¿Cuáles son tus debilidades? Moisés tenía unas debilidades y por esas debilidades que tenía no quería hacer el trabajo que Dios le mandaba hacer. Jonás también tenía unas debilidades y terminó en un barco, en una tormenta y se lo tragó un pez. Las debilidades de Noé lo llevaron al fondo del mar, al vientre de un pez. Las debilidades de David lo llevaron a fornicar y a adulterar, a mentir y a provocar la muerte de un hombre inocente. Las debilidades de Judas lo llevaron a entregar a Jesús. Las debilidades del apóstol Pedro lo llevaron a recibir una reprimenda del apóstol Pablo. Todos los siervos de Dios tenemos debilidades, pero tenemos que estar conscientes de ellas, porque si no estamos conscientes de nuestras debilidades, esas son las que nos van a llevar a caer ante la corrupción. Cuando estamos conscientes de nuestras debilidades, escapamos de los sitios donde puede haber pecado, donde podemos caer. Cuando conocemos nuestras debilidades, evitamos ir a sitios que acentúen nuestras debilidades. Por eso preferimos estar en la iglesia, porque en la iglesia nuestras debilidades quedan ocultas en el servicio, en la adoración, con los hermanos, en las conversaciones espirituales. Nuestras debilidades desaparecen. No siempre, a veces salen algunas y se nos escapa un chismecito y alguna cosa, pero las reprendemos. La otra cosa de la cual tenemos que pensar en este asunto es cuáles son mis necesidades emocionales. Y no voy a entrar en eso en esta noche, pero nosotros los seres humanos tenemos una larga lista de necesidades emocionales. Y estas necesidades emocionales batallan con nuestra nueva identidad como cristianos. Estas necesidades emocionales a veces nos llevan a la corrupción. Te voy a mencionar algunas de ellas. Y de verdad, si te interesa esta lista, yo la puedo hacer llegar por correo electrónico y ustedes se las reparten y las leen luego entre ustedes. Pero mira, tenemos necesidad de sentirnos a salvo y ya Cristo nos salvó. Tenemos necesidad de sentirnos aceptados, admirados, amados, apoyados. Tenemos necesidad de sentirnos competentes, comprendidos. Tenemos necesidad de que nos disculpen, de sentirnos dignos. Necesitamos sentirnos en control. Y muchas veces hay cosas que no nos dejan sentir en control. Sentimos la necesidad de privacidad, de que nos entiendan, de que nos escuchen. Tenemos la necesidad de tener éxito, de sentirnos importantes, incluidos. Tenemos la necesidad de sentirnos optimistas, orgullosos, que nos noten, que seamos importantes para otras personas. Tenemos la necesidad de ser perdonados, de sentirnos productivos, que tenemos un propósito, de sentirnos protegidos y que nos protegen. Sentimos la necesidad de reconocimiento, de que nos respeten, de que valoren nuestra opinión. Tenemos la necesidad de sentirnos seguros de nosotros mismos, de sentirnos útiles y valorados. Hay muchas más,
necesidades emocionales, que muchas veces al no sentirlas satisfechas en nuestra vida, caemos en la corrupción. Caemos en la corrupción de hombres impíos, de hombres malvados, que nos hacen sentir la realización de estas necesidades al precio de la corrupción. Y tenemos que tener cuenta con este asunto. Bueno, me voy a mover al tercer fundamento. A mí me encanta hablar, así que voy a avanzar porque veo que el tiempo se me está terminando. El tercer fundamento que tenemos que aprender para escapar de la corrupción y vencer la corrupción del mundo es aprender a manejar tu entorno. Aprender a manejar todo lo que te rodea. Y para aprender a manejar tu entorno necesitas establecer tus creencias y tus convicciones, que esas ya las tenemos. Yo no tengo dudas de las convicciones y creencias que ustedes tienen. Ustedes me han demostrado en estas 2 reuniones que he participado con ustedes la calidad de espiritualidad, de profundidad y de conocimiento que ustedes tienen en Cristo Jesús. Y los felicito por eso y voy a seguir orando por ustedes para que ese nivel de creencia y convicción no mengue, sino que se perfeccione. Pero no se duerman porque el dormirse echa a perder todo, ¿verdad? La Biblia nos dice, si alguno se cree estar firme, mire que no caiga. Tenemos que seguir cultivando lo que ya hemos alcanzado. El otro fundamento, el otro punto que necesitamos para manejar nuestro entorno es aprender a tomar decisiones efectivas. Aprender a tomar las decisiones correctas cuando estamos manejando el entorno. Y lo otro que necesitamos para manejar el entorno es seleccionar las conductas a tono con tu identidad. Ya tú no puedes seleccionar cualquier conducta. Ya tú no puedes seleccionar cualquier manera de vivir porque tienes una identidad muy poderosa, la cual mencionamos. Y tu nueva identidad en Cristo Jesús tiene que ir a la par, en congruencia y en sintonía con las conductas que eliges para vivir cada día de tu vida. Si eliges conductas inadecuadas, estás traicionando la identidad que Cristo te dio. Estás fallándole a lo que Cristo ha hecho en tu vida. Por eso es importante que mantengas tu identidad amarrada a tus conductas y a las decisiones que tomas. Quisiera en esta noche darte una herramienta que tengo acá y uso mucho en consejería para ayudar a manejar tu entorno. Si puedes y quieres dibujar un círculo, ese círculo pequeño se llama el centro de poder. Y en ese centro de poder vamos a tener un fundamento que se llama Cristo. Cristo Jesús es el fundamento. Ese es tu centro de poder. En ese centro de poder no puede haber ninguna otra persona que no sea nuestro Señor Jesucristo y tú. Tú y el Señor Jesucristo son los únicos que pueden vivir en ese centro de poder, más nadie. Si en ese centro de poder pones a una persona, a tu novia, a tu esposa, a tu madre, a tu padre, a tu amigo, a quien quiera que sea, lo pones en tu centro de poder y algún día una de esas personas te falla, te vas a quedar al desnudo sin ningún poder. Por eso el apóstol Pablo prefirió poner en su centro de poder a Cristo. Y en Filipenses el capítulo 4, versículo 13, nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien tiene esa cita? No creo. Amén, amén, hermano. Sí. Ok, a ver. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerda lo que hablamos en la primera cita, la dependencia absoluta de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más nadie te va a fortalecer como Cristo. Ante la corrupción, ninguna persona te va a hablar más claro que Cristo, que la palabra del Señor. Ante la corrupción, nadie te va a motivar y te va a inspirar mejor que Cristo. Por eso tu centro de poder tiene que ser Cristo. Te tienes que amarrar con Cristo, tú y Él. Ese centro de poder fue el que fortaleció a Pedro cuando estaba en la cárcel. Ese centro de poder fue el que fortaleció a José
cuando fue echado en aquel lugar por sus hermanos, cuando fue encarcelado y acusado falsamente por la mujer de Potifar. Ese centro de poder fue el que sostuvo a Juan en la isla de Patmos para recibir la revelación de Dios. Ese centro de poder es el que va a estar contigo en los momentos donde estás solo frente a una tentación, donde no está el anciano de la iglesia para aconsejarte, donde no está tu padre o tu novia o tu esposo para darte un buen consejo. Ese centro de poder lo tienes que cuidar, alimentar y nutrir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo segundo, ahora alrededor del círculo que ya hiciste, no sé si lo estás haciendo, alrededor del círculo que ya hiciste, haz un círculo más grande, alrededor del otro círculo. Va a parecer algo así como una dona, un círculo en el centro y otro círculo más grande alrededor. Y vamos a buscar la cita de 2 de Timoteo 2:22. 2 de Timoteo 2:22. A ver, ¿quién tiene esa cita? Yo. A ver. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Puedes repetirla para beneficio de todos? Sí. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigue la justicia, el amor y la paz. Pero no solo, acompañado de quién. A ver, ¿de quién te tienes que acompañar? ¿Alguien puede contestar? Con la cita. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Te tienes que acompañar Dice la de los última de parte. corazón limpio que buscan al Señor. En el círculo que dibujaste, en el segundo círculo, vas a escribir el círculo de influencia. Tu primer centro es tu centro de poder y ahora tu segundo círculo va a ser tu círculo de influencia. ¿Y quiénes componen tu círculo de influencia? La Biblia lo contestó en la cita que leímos. Los que invocan, los que buscan la paz, los que buscan a Dios, los que te aman, los que te pueden ayudar, los que te pueden aceptar, los que tienen tus principios, los que tienen tus valores, los que tienen tus convicciones, tus creencias, los que pueden convivir contigo. Ninguna persona que no tenga estas cualidades puede estar en tu círculo de influencia. Esta noche en esta red tenemos un gran círculo de influencia. Todos nosotros nos estamos influenciando bajo el mismo principio, bajo la identidad de Cristo, bajo la dependencia del Señor y con el deseo de crecer y adorar y alabar al Señor. Y ese es el gran círculo de influencia que tenemos. En tu círculo de influencia no puedes tener un enemigo. En tu círculo de influencia no puedes tener una persona que te invite a la corrupción. En tu círculo de influencia no puedes dejar entrar a alguien que te lleve hacia el pecado y te arrastre a las tentaciones. En tu círculo de influencia no puedes tener a alguien que te dé malos consejos. Tienes que buscar en tu círculo de influencia, tienes que buscar tener a los que invocan la paz y siguen el amor del Señor. Esas son las personas que tienes que tener en tu círculo de influencia. Lo que voy a decir ahora es muy duro. Es muy duro lo que voy a decir. Pero si tu padre o tu madre no invocan y no siguen la paz del Señor, no pueden estar en tu círculo de influencia. Si tu hermano, tu hermana carnal no te ayudan, no buscan la paz, no pueden estar en tu círculo de influencia. En este círculo de influencia no pueden estar personas solamente porque tienen lazos familiares o terrenales. En este círculo de influencia tienen que estar personas de convicción, personas que comparten tus principios, personas que comparten tu identidad conforme a como Cristo te la ha dado. Y esto posiblemente sea algo muy chocante para ustedes que están escuchando.
pero hay que aprender a analizarlo, a entenderlo y a aplicarlo. Entonces, al lado de este círculo, no sé cómo te esté quedando el dibujo, pero al lado de este círculo, vamos a decir a tu derecha del círculo, vas a dibujar un rectángulo pequeño al lado del círculo y vas a escribir en ese círculo zona de precaución. En ese rectángulo vas a escribir zona de precaución. Y luego vas a dibujar otro cuadrado al lado del cuadrado que hiciste o el rectángulo que hiciste, vas a dibujarlo otro que va a decir zona de peligro. Zona de peligro. Así que ahora tienes en esta herramienta que te estoy dando para manejar tu entorno, tienes un centro de poder, un círculo de influencia, tienes una zona de precaución y una zona de peligro. Entonces, ya sabes que en tu centro de poder está Cristo y tú, más nadie. En tu círculo de influencia hay unas personas seleccionadas que comparten tus principios, tus valores, tu convicción, tus creencias y tu identidad. En tu zona de precaución están todos los demás. Y en tu zona de peligro, el resto. Y para darle apoyo a esta enseñanza, quiero que leamos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. A ver, 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. ¿Quién tiene la cita? Yo. Amén, hermano. Dios bendiga. Bueno, los Amén. dos a la Dice vez si la quieren. palabra del Señor. Dice, Escucha. ¿quién debe saber esto? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahí está. La cita nos está diciendo que en los postreros tiempos, los cuales estamos viviendo, vendrán días peligrosos. Y días peligrosos significan días de gran corrupción, días de gran pecado. Y estos días peligrosos están marcados por hombres, que dice ahí la Escritura, no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo en la Escritura, por hombres perversos, infatuados, soberbios, amadores de los deleites más que de Dios, sin afecto natural, implacables, no tienen misericordia, implacables, desobedientes a los padres. Es increíble el carácter que tienen estos hombres. Y estos hombres, la Biblia nos da un consejo. La Biblia no nos autoriza a tener comunión con ellos. La Biblia nos dice y nos aconseja y nos enseña a que los evitemos. ¿Podrías leer la cita otra vez en ese último versículo? ¿El 5? Sí. Dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mira, la corrupción se viste de piedad. La corrupción se viste con un disfraz de que está bonito y bueno y que no va a suceder nada. La corrupción se disfraza de cordero. La Biblia nos dice de eso, pero la Biblia ahora nos está diciendo que tenemos que tener discernimiento para aprender a evitar a personas así. No tengas pena ni miedo en evitar personas así, porque personas así van a destruir tu identidad. Personas así vienen en busca de destruir lo que Dios ha hecho en ti. Personas así vienen a traer problemas a tu vida. Y no importa, y te voy a hablar como joven que eres, no importa si estás mirando a una pareja que tiene estas cualidades, tienes que abrir los ojos, porque te va a separar de Dios. Si tienes un amigo que tiene cualidades como estas,
que no respeta a sus padres, que no ama a sus padres, que no tiene afecto natural. Ese no es el amigo con quien tienes que estar. Si te gusta una muchacha o un muchacho, una pareja, si te agrada, pero tú estás viendo unas conductas que no son, aléjate. Te va a llevar a la corrupción eventualmente. Tienes que usar el discernimiento y tienes que abrir los ojos, porque esa persona a quien te sientes muy atraído posiblemente te va a llevar a la corrupción y no te vas a dar cuenta. Te vas a ir deslizando y cuando abras los ojos vas a estar cubierto de corrupción. Y cubierto de corrupción no quiere decir que te vas a estar arrastrando por el pecado. Posiblemente vas a estar lleno de sufrimiento y vas a tener el efecto de haber corrompido lo que Cristo hizo en ti. Corrupción no es solamente agarrar una borrachera. Corrupción significa contaminar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Contaminar mi nueva identidad. No es solamente fumarse un cigarrillo o distraerse en relaciones sexuales ilícitas. Corrupción significa echar a perder la comunión con Dios. Echar a perder la identidad que Cristo me ha dado. Echar a perder la nueva personalidad que el Señor ha puesto en mí. Eso también es corrupción. Y eso se puede echar a perder en una mala relación, en una mala amistad, en una mala acción. No necesariamente en un pecado como los que estamos impuestos a ver en el mundo. Así que medita en estas cosas. Esa otra frase, a estos evita. Tienes que tener carácter para evitar a personas así. Y ese es el último fundamento del cual voy a hablar en el poco de tiempo que me queda. El último fundamento que voy a hablar se encuentra tres aspectos o tres bases para que puedas escapar de la corrupción. Y este lo voy a resumir bastante rápido porque es muy amplio y no tengo el tiempo para desarrollarlo. Pero yo le digo las tres C. Las tres C: convicción, conocimiento y carácter. Para vencer la corrupción necesitas esos tres elementos, esas bases para poder enfrentarte a la corrupción. Convicción de que tienes una esperanza en Cristo Jesús, que tienes una esperanza de vida eterna, que tienes una esperanza de llegar a ser igual que Cristo, de que tienes una esperanza de llegar a ser semejante al Señor. Esa es una convicción que nadie puede quitarte. Si te envuelves en la corrupción, esa convicción desaparecerá. Esa convicción se irá al fondo del mar. Por lo tanto, huye de la corrupción como Pablo le dijo a Timoteo. El segundo aspecto de esta parte es conocimiento. Tienes que sacar tiempo para seguir buscando el conocimiento de Dios. Y uso la palabra tienes, porque si queremos huir de la corrupción, el único remedio es llenarnos del conocimiento de Dios, de su doctrina, de los principios de la vida cristiana, del conocimiento de la moral de Dios, del conocimiento de la ética de Dios, pero también te tienes que conocer a ti mismo. Tienes que saber a dónde yo puedo fallar, a dónde yo soy débil, en qué cosas de mi vida yo puedo caer, qué cosas de mi vida yo no me puedo, en qué conductas o qué cosas de mi vida yo no puedo exponerme porque el resultado será nefasto. Esas cosas las tienes que conocer de ti mismo. Eso se llama un conocimiento de ti mismo. Y es importante que tengas ese conocimiento también. Y el último punto, y estos puntos que estoy mencionando no tienen un orden específico. Convicción, conocimiento, y el tercero, carácter. Carácter significa, en este sentido y en la charla de esta noche, carácter significa tener la capacidad para sufrir por Cristo. Carácter significa tener la disposición para enfrentar el sacrificio que representa vencer las tentaciones. Carácter significa tener el valor para no agradarme a mí mismo, porque muchas veces
o la mayor parte del tiempo, o casi siempre, por así decirlo, la corrupción nos lleva a agradarnos a nosotros mismos. Nuestro carácter tiene que estar fortalecido en Cristo Jesús. Nuestro carácter no sirve. Tenemos que fortalecerlo con el de Cristo. Tenemos que decir como Pablo a los Gálatas. Pablo le dijo a los Gálatas, yo sufro por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esta noche vamos a terminar esta charla deseando que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo se forme en mí, en ti, en cada uno de nosotros, para que sea el carácter de Cristo en nosotros y no el de nosotros. Nuestro carácter no nos va a llevar a la eternidad. El carácter de Cristo sí. Y Cristo quiere formar en nosotros su carácter por medio de la presencia del Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de toda esta comunión y toda esta actividad preciosa que Él nos deja participar. Así que aquí resumo esta charla, quiero cumplir con el tiempo y les dejo en sus mentes estos conceptos, rogando al Señor que los puedan practicar, que los puedan vivir y que puedan llevar una reflexión profunda de ellos cada día de sus vidas. Estoy muy agradecido por la oportunidad y gozoso porque le puedo hablar a gente joven, bonita como ustedes en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga a todos y sigan adelante. Ustedes tienen en sus manos la iglesia del futuro. Que Dios los cuide y los ilumine cada día. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento.